Mateo 7, verso 24 al 26. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 7, versículos 24 al 26. Y dice así: el que escucha lo que yo enseño y hace lo que yo digo es como una persona precavida que construyó su casa sobre piedra firme. Vino la lluvia y el agua del río subió mucho y el viento sopló con fuerza contra la casa, pero la casa no se cayó porque estaba construida sobre piedra firme. Pero el que escucha lo que yo enseño y no hace lo que yo digo es como una persona tonta que construyó su casa sobre la arena. Vino la lluvia y el agua de los ríos subió mucho y el viento sopló con fuerza contra la casa y la casa se cayó y quedó totalmente destruida. Gloria a Dios. Gracias, Dios, por tu palabra. Esta enseñanza de Mateo 7 es la conclusión del famoso sermón del monte que dio Jesús y que lo podemos ver o leer desde Mateo 5 hasta el 7. Tremendas enseñanzas, tremendo aprendizaje, y por eso siempre digo y siempre he enseñado que los milagros y los prodigios impactan vidas, pero son las enseñanzas de Jesús las que verdaderamente transforman las vidas. En una ocasión Jesús se iba, luego de alimentar a 5,000 personas, sin contar las mujeres ni los niños, y ya se iba por el mar de Galilea, y cuando llegó al otro lado, se encuentra de nuevo con otra multitud. Y Jesús llegó a decirle a ellos: muchos de ustedes están aquí por los panes y los peces. A veces no nos damos cuenta que las señales y los milagros son solamente añadiduras del gran poder y de la gran manifestación que es el regalo de la salvación, y sobre todo que es el del servir a Cristo. Hoy que culmina, es nuestro último domingo del mes de la familia, esta enseñanza de las dos simientes, conclusión del Sermón del Monte, habla sobre dónde edificamos nuestra casa. Aunque ahí se puede interpretar de diferentes formas, de manera individual, en este caso yo lo quiero interpretar de manera familiar. Cómo nosotros estamos edificando nuestro hogar. Y Jesús pone el ejemplo que el que escucha el mensaje y no lo practica es aquel que construye su casa en la arena. Cualquier viento, cualquier situación, cualquier tempestad puede remover las simientes de tu hogar, de tu familia, y afectarla considerablemente. Pero cuando tu familia está cimentada, construida bajo la roca que es Cristo, cualquier tempestad, cualquier viento, aunque te sientas o sientas que tu familia está en momentos difíciles, estás consciente que tu fundamento es Cristo y por consiguiente es inamovible, no se mueve. Y eso te da una garantía de seguridad, de paz y de tranquilidad. Que tendremos angustias, es cierto. Que habrán dificultades, es cierto. Pero cuando nosotros tenemos nuestro hogar cimentado en Cristo Jesús, eso nos provoca tranquilidad. Y muchas veces esa tranquilidad podemos transmitírsela a los demás miembros de la familia. Podemos transmitírsela a otras personas que quizás estén pasando situaciones mucho menores que las que estamos pasando nosotros, y eso provoca que digan: wow, pero si fulano o fulana está pasando X situación y se ven en paz, se ven tranquilos, y nosotros tenemos algo más simple, debemos estar tranquilos. Y eso provoca que la gente también quiera tener esa paz y quiera tener esa tranquilidad, y que te pregunte sin tú predicar: por amor a Dios, ¿cómo tú haces para estar tan tranquila bajo tantas situaciones? ¿Cómo tú haces para estar tan alegre, tan feliz, en paz? Entonces ahí entra la predicación, ahí entra el mensaje, donde tú le dices
estoy en paz, mi familia está tranquila porque está cimentada en Cristo Jesús. El Sermón del Monte aproximadamente son 111 o 112 versículos, como dije al principio, del capítulo 5 de Mateo hasta el 7. Pero dentro de ese grupo de versículos y enseñanzas que dije que son las que verdaderamente impactan y verdaderamente transforman las vidas de las personas, hay una muy particular, que es la de Mateo 7:12, cuando habla que todas las cosas que tú quieres que hagan contigo, hacerlo tú primero con los demás. Y esa enseñanza desde muy joven, desde que me convertí, ha marcado mi vida, porque eso permite a ti, no solamente de manera particular, sino también de manera en la familia, hacer cosas por los demás, no solamente pensar en ti y en tu tranquilidad o en tu felicidad. Muchas veces tenemos que menguar dentro del hogar, quizás cosas que no nos gusten, y para que todo esté bien en la familia, para que todo esté en orden, complacer a otros. Eso es parte del equilibrio familiar, eso es parte de no ser quizás egoísta y que todo lo que se debe hacer y todo lo que se debe conducir dentro de un hogar es lo que a mí me gusta, lo que yo quiero y como yo diga. Ya cuando hay familia, la comunicación es esencial. Esposo, esposa e hijos. La Biblia está llena de consejos, llenos de mensajes sobre la comunicación, sobre el respeto, eh, sobre la viabilidad del hogar, la armonía que debe mantenerse. Y cuando hablamos de hogar, hay diferentes tipos de hogares. Hay hogares donde vivimos con nuestros padres, hay hogares donde son padres solos, la madre sola. En fin, cualquier vínculo donde estemos con nuestros familiares ya se constituye en un hogar, es nuestro hogar. Y nosotros debemos ser la sal. Dice el texto también, el Sermón del Monte, la sal del mundo, pero en este caso, la sal de nuestro hogar. Hay hogares donde no todos profesan la fe cristiana, hay otros hogares que sí, pero siempre hay uno en el hogar como que está más pendiente de que se ore, de que se haga el altar familiar, de que se lea la Biblia. No nos rindamos, no pensemos tirar la toalla, porque cada uno tiene un propósito dentro del hogar. Y si tu propósito es motorizar, mover, que las cosas de Dios se hagan y que se mantenga esa comunión, esa intimidad con el Señor, sigue haciéndolo porque es lo que Dios quiere que se haga. Es interesante observar que el Sermón del Monte es tan impactante y tan eh, importante que pensadores como Mahatma Gandhi, que no profesaba la fe cristiana, hablaron y escribieron acerca del Sermón del Monte. Martín Lutero, en una ocasión, hace referencia al Sermón del Monte, especificando que el Sermón del Monte tiene una dualidad, tanto en la vida secular como en la vida religiosa. No podemos nosotros, muchas veces decimos, no porque lo secular, que lo religioso. Bueno, el Sermón del Monte son patrones de conductas, cosas que debemos de hacer para llevar una vida en armonía con Cristo y con los demás. En este caso que estamos hablando, con nuestra familia. Y es donde el ejemplo debe de imperar. El Sermón del Monte inicia con las bienaventuranzas. Y a veces leemos las bienaventuranzas y no nos estamos dando cuenta que era una señal de Jesús que nos estaba diciendo, esta es la conducta. Yo no vengo a cambiar nada, yo no vengo a explicarle algo nuevo. Ya ustedes conocen lo que deben de hacer, ya saben lo que deben, cómo deben de conducirse dentro y fuera de su hogar. Independientemente que el Sermón del Monte, cuando lo leemos literalmente, lo encontramos asuntos de manera personal, de manera directa, lo estamos enfocando hoy a la manera de nuestra familia. Y dice en el capítulo 5, verso 3 en adelante,
Dios bendice a los que confían totalmente en Él, pues ellos forman parte del reino. Dios bendice a los que sufren, pues Él los consolará. Dios bendice a los humildes, pues ellos recibirán la tierra prometida. Dios bendice a los que desean justicia, porque Él les cumplirá su deseo. Dios bendice a los que son compasivos, pues Él será compasivo con ellos. Dios bendice a los que tienen un corazón puro, pues ellos verán a Dios. Y Dios bendice a los que trabajan para que haya paz en el mundo, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Dios bendice a los que son maltratados por práctica de la justicia, pues ellos forman parte de su reino. Si aplicamos cada una de las bienaventuranzas a nuestra familia, a nuestro hogar, y siguen las enseñanzas, y luego habla de la sal del mundo, habla de amar a los enemigos, de dar, del ayuno, de la riqueza verdadera, del dinero. O sea, todo ese mundo del monte va dirigido a la vida diaria, a nuestro desenvolvimiento diario. Es como una guía, un manual, cómo debemos de actuar bajo ciertas circunstancias. Y viendo los 101 versículos, 111 versículos del sermón, me doy cuenta que Jesús quizás no tenía esa complejidad para enseñar. Él se ponía al nivel de los que lo escuchaban y le hablaba de su vida diaria, de lo cotidiano. Muchas veces nosotros quizás tenemos mucho conocimiento bíblico, sabemos mucha teología, pero quizás se nos hace complicado aplicar esa teología, ese conocimiento bíblico en nuestro hogar. Y Jesús nos enseña, ahora con el Sermón del Monte, que nosotros nos enseña de una manera fácil y práctica de cómo debemos nosotros conducirnos, de ser obedientes. Habla de la relación padre, hijo, esposo, esposa. En fin, el Sermón del Monte nos está guiando por donde debemos caminar y todas las decisiones que debemos de tomar, ser presentadas y ser direccionadas hacia Jesús. Es fácil decirlo, es fácil predicarlo, es quizás un poco difícil el vivirlo. Sabemos que cada hogar, cada familia tiene sus situaciones particulares, pero también sabemos que bajo toda circunstancia, cuando es Jesús el que prevalece, cuando es la fe cristiana la que está ante todo, cuando el hogar está cimentado en Cristo, por más que se discuta, por más que se pelee, por más que hayan situaciones difíciles, sea económicas o emocionales, al final va a imperar la razón de Cristo. Va a imperar lo que dice la palabra. Y eso se va a hacer. Aunque uno u otro miembro de la familia no se vea contento con la decisión final, pero al final el Espíritu Santo convencerá a los que tenga que convencer y dará alivio y dará paz. Cuando la solución esté resuelta, todos se darán cuenta dentro del hogar que Jesús, como siempre, fue el que obró, fue el que intervino en esa situación. Cuando hablamos de los cimientos, estamos hablando de construcción, estamos hablando de edificación. Y todos conocemos familias que desde el inicio, desde los abuelos cristianos, predicaron, enseñaron, y quizás sus hijos hoy en día no están asistiendo a una iglesia o no le sirven a Dios directamente en una congregación. Pero cuando vemos la conducta y vemos el ejemplo de esos hijos, nos damos cuenta que de una forma u otra recibieron enseñanza cristiana, recibieron le transmitieron una conducta ejemplar. Y vemos hombres que no son cristianos, pero a veces le preguntamos, ¿tú eres cristiano? Por la forma como se maneja y por la forma como se conduce. Y al final dicen, no, lo que pasa es que mi mamá o mi abuelo era cristiano y yo aprendí con ellos. Esas son las gentes que, como decimos nosotros popularmente, son tocadas por Dios. Son gente que con un poco de esfuerzo, con un empujoncito, son capaces de aceptar a Cristo como su único verdadero Salvador porque ya conocen y ya saben. Mucho más difícil es un hogar casi siempre disfuncional donde
no salva de Dios, donde todo lo que se dice es maldición, donde todo lo que se habla es de problemas, de situaciones. Cuando encuentran con el Señor, cuando tienen un impacto con el poder del Espíritu Santo, es algo que no tiene explicación humana, porque al no conocer, y luego ya adultos, luego de tener toda una vida quizás de algunos traumas y situaciones que conocen de Dios, entonces dicen, wow, pero me hubiese gustado haber nacido en el Evangelio. Cuánto amor y cuánto anhelo de haber conocido a Cristo y no haber pasado todo lo que pasé. En ambas situaciones, el poder del Espíritu Santo, el poder de la enseñanza, que es lo que quiero dejar centralizado en este mensaje, es lo que transforma. Las enseñanzas de Jesús son las que verdaderamente transforman vidas. Jesús en sus enseñanzas, quizás cuando se practicaban milagros o prodigios, él mismo lo dijo en una ocasión y dijo, esto se hace para los incrédulos, para los que no creen, para que la gente vea que hay poder de Dios, que hay manifestación de Dios, pero en realidad donde había la transformación contundente era en la enseñanza, en transmitir la palabra de Dios, que es la que transforma, que es la que da vida y es la que nos lleva a nosotros ante un espejo para vernos y ver nuestras imperfecciones y decirnos a nosotros qué tan bien o qué tan mal nos estamos conduciendo. La palabra de Dios es como nuestra línea. Cuando la observamos y la vemos, sabemos que estamos andando correctamente. Ahora, cuando la leemos muy poco o casi no la leemos, podemos torcernos, podemos andar torcidos y quizás para nosotros andamos correctamente. Volviendo a los cimientos, los niños tienen edades diferentes y en cada una de esas edades van asimilando y van aprendiendo conductas. Y donde primero aprenden conductas son las de su padre. Si un niño ve a su padre orando, tenga por seguro que en cualquier momento usted lo encontrará en una esquinita orando de rodillas, porque así está viendo a su padre. Si un niño ve a su padre leyendo la Biblia, participando de las cosas de Dios, así siendo niño, 4 o 5 años, también verán esa inquietud, verán ese deseo de servir a Dios. Por eso los ministerios infantiles se concentran mucho en trabajar con esos niños que sus padres no son cristianos, para desde pequeño inculcarle ese amor, esa devoción a Dios. Entonces nosotros debemos ser ejemplos para nuestros hijos y nuestros nietos, y no solamente para ellos, sino también para las personas que nos rodean, que las personas al ver nuestras familias se enamoren de la forma como nos manejamos y quieran servir y quieran ser igual que nosotros. Y la única forma de ser lo que nosotros es sirviéndole a Cristo. Por estos hermanos, es el momento de orar a Dios, agradecer a Dios por nuestra familia, por nuestros padres a los que desde pequeño le enseñaron y se encaminaron en el camino de Dios. Y en mi caso, que aunque mi abuela era cristiana y nos llevaba a la escuela bíblica, ya fue después de adulto que decidí servirle a Cristo. Y sí digo, como dicen muchos, que sí desearía haber nacido directamente en el Evangelio y no haber pasado muchas cosas de las que pasé por no ser cristiano. Pero es momento de predicar con nuestro ejemplo. Decimos que nuestra sociedad está corrompida, decimos que nuestra sociedad está dañada, pero nosotros como familias cristianas, poco a poco podemos demostrar que se pueden cambiar las cosas. Poco a poco podemos demostrar que la sociedad tiene arreglo. No es como dice la gente, que no tiene arreglo. Tiene arreglo, porque si más familias cristianas nos demostramos como ejemplo que sirviendo a Dios nuestra familia puede estar bien y cimentada en Cristo, Dios nos dará la victoria en nuestro hogar y más adelante en nuestra sociedad. Dios le bendiga, Dios le guarde. Gracias por escucharnos